BCG recibirá de Bruselas 5.000 millones, pero el Estado deberá elegir a cambio entre su venta a una entidad más grande o su posible liquidación. Ayudas públicas a cambio de hacer viables los bancos. Para conseguir ese objetivo, Europa pone deberes. Nova Galicia deberá reducir a la mitad su red de oficinas y recortar sus activos un 60%. Buenas tardes. Se da por culminado el proceso de recapitalización de las entidades nacionalizadas, entre ellas Nova Caixa Galicia, que según un comunicado emitido esta tarde por la propia entidad, anuncia que será rentable a partir de 2013. Desde Bruselas nos llegan hoy también noticias relacionadas con las preferentes. El dinero de los afectados queda en manos del Gobierno y de los bancos. Ellos tendrán que asumir una parte de esa recapitalización. Os nosos gobernantes defenden aos inversores e deixan desprotegidos os aforradores. Isto é inadmisible. Sexa quita de un 1% ou dun 2%. Os aforros son aforros. Al margen de lo económico, el titular del día llega de la mano del ministro de Justicia. Gallardón no da marcha atrás en el tema de las tasas, pero amplía la cobertura gratuita de los servicios judiciales. No tendrán que pagar las víctimas de terrorismo o violencia machista ni el colectivo de discapacitados. Quedarán exentos del pago de abogado y procurador con independencia de su nivel de renta. La primera gran nevada de este invierno ha dejado ya decenas de escolares en casa. Lugo y Ourense son en Galicia las zonas más afectadas. Está a 0 grados, menos 1 grado, é un frío muy normal. Solo sí por ver la nieve. A mí, yo encantada, es que a mí esto me encanta. Para los lugareños, algo de lo más normal, para los de fuera, una suerte de atracción turística. Entre los damnificados, los transportistas que hoy no han podido subir a lo más alto, aunque las máquinas quitanieves ya han comenzado a trabajar. Seguiremos con la bufanda al cuello hasta el fin de semana. Con la crisis mordiendo a un porcentaje cada vez más alto de gallegos, el premio Fernández Latorre de este año ha querido destacar precisamente la labor de Cáritas Diocesana. El presidente de la Voz, Santiago Rey Fernández Latorre, ha subrayado el trabajo a favor de los ciudadanos que lleva realizando esta entidad desde su creación. Cuando el concepto del estado de bienestar empieza a ser borrado del libro de la historia, y cuando 5 millones de pagados nos contemplan, Cáritas, amor, pues eso significa la palabra, toma sobre sus hombros la responsabilidad y el trabajo de aliarse con los que nadie quiere. La Comisión Europea ha dado este miércoles su aprobación definitiva a los planes de reestructuración de las cajas. Las 4 entidades nacionalizadas recibirán 37.000 millones para su saneamiento, una aportación a cambio de algunas contrapartidas importantes, cierre de oficinas y recorte de plantillas. En total, los activos se verán recortados en un 60%. El Fondo de Rescate, el FROP, recibirá el dinero procedente de Europa el 15 de diciembre. Lo ingresarán las entidades el día 30. En el caso de Nova Galicia Banco, Bruselas es tajante, recibiremos más de 5.000 millones, pero el Estado tendrá que elegir de aquí al 2017 entre su venta a otra entidad más grande o su posible liquidación. Nova Galicia ha afirmado esta tarde que empezará a ser viable a partir del año que viene. Bruselas otorga las ayudas, pero también decide la última palabra, y esta es que las entidades nacionalizadas, entre ellas Nova Galicia Banco, tienen que ser absorbidas por otras más grandes antes del 2017. Vender los bancos a lo largo de la aplicación del plan de reestructuración, de modo que antes de diciembre de 2017 queden integrados en otra entidad financiera. Este plazo de 5 años es el condicionante para que la entidad gallega reciba los 5.425 millones que necesita para subsistir. Si el Estado no la vende, este será su otro destino. Si no fuese así, las autoridades españolas tendrán que presentar un plan de resolución ordenada de las entidades no vendidas. Es decir, su liquidación. Europa no deja lugar a más opciones y esto choca con los planes de la entidad, que insiste en seguir operando en solitario. Pero además la reestructuración incluye más reglas, unos bancos más pequeños. Centrarán su modelo de negocio en la actividad de préstamos al por menor
y a las pequeñas y medianas empresas, recluidos en sus ámbitos territoriales. Operarán en los lugares de España donde estaban presentes históricamente. Y totalmente alejados de la actividad inmobiliaria que tantos problemas ha causado. Deben abandonar los préstamos al sector promotor. Vuelta a los orígenes y una red de oficinas que se deberá reducir a la mitad. Cuando le preguntaron a Joaquín Almunia sobre los despidos que esto va a provocar, el comisario europeo no vaciló y cargó duramente contra los exdirectivos de las cajas. Yo creo que aquí los responsables son quienes gestionaron mal estas entidades. Y no vamos a poner nombre y apellidos, pero los podemos ir poniendo en común unos y otros y nos saldría una lista relativamente larga. El objetivo de Bruselas con este plan es conseguir unas entidades que vuelvan a ser viables a medio plazo y sin más ayudas públicas. En Galicia, las reacciones a la decisión de Bruselas no se han hecho esperar. En lo político, para el Partido Popular se trata de entrada de una buena noticia. La oposición, sin embargo, es mucho menos optimista. Cree que la entidad está condenada a desaparecer. La noticia llegó en plena constitución de las comisiones del Parlamento gallego, donde los populares la valoraban a priori como buena. Nova Galicia Banco non é unha entidade das que vai a desaparecer. Se lle dan 5 anos para buscar a capitalización suficiente. Incluso algunos aspectos de las condiciones impuestas por Bruselas eran para el PP especialmente positivas. A volta un pouco ao proxecto originario das caixas, que é traballar preto das familias, preto da pequena e mediana empresa. Opinión totalmente contraria tiene la oposición, que augura la desaparición de la entidad bancaria. A maquinaria está posta para liquidar, vender a un prezo simbólico as nosas caixas, que hoxe xa é un banco. Isto vai ter graves repercusións en termos territoriais de exclusión financiera, en termos de desaparición da obra social e en termos de circulación do crédito. Resumidamente, estamos diante da crónica do asesinato do sistema financiero galego. Se proponen soluciones. É dicir, socializamos as perdas. Que propoñemos? Transformémolo nunha entidade de carácter público e intercedamos, non, na economía real productiva deste país. Y no se escatiman críticas. Dende o punto de vista político, hai que decir con toda claridade que Feijóo é a última mona en todo este proceso. De momento, el PSDG ya ha pedido que Alberto Núñez Feijóo comparezca en el Parlamento gallego para explicar su papel en la fusión de las cajas. El BNG, además, ha solicitado que el ministro de Guindos comparezca en el Congreso para explicar el plan de reestructuración. Esta misma tarde, los sindicatos acudían a una reunión con responsables de Nova Galicia para conocer de primera mano ese plan de recapitalización aprobado por Bruselas, un plan que no les ha cogido por sorpresa. Hace tiempo que sospechábamos que esto podía ocurrir y lo que entendemos de entrada es que si lo que hay que hacer es que se lo tenga que coger otra entidad financiera, lo razonable es que lo coja ya y que sea la nueva entidad financiera la que decida cómo quiere hacer las cosas. Vamos a ter 5 anos para reestructurarnos, vamos a ter a posibilidade de negociar sin que se aplicar a reforma laboral e, polo tanto, pensamos que estamos nun escenario distinto do que estaba previsto, mas que, insisto, sigue sendo un escenario tremendamente grave desde o momento que estamos falando de peche masivo de oficinas e estamos falando de despedimentos masivos, ¿no? No solo NCG tendrá que pasar por el aro europeo para poder recibir esas ayudas, también las otras 3 entidades nacionalizadas. Europa inyectará en Caixa Cataluña 9.000 euros, en Banco de Valencia 4.500 y en Bankia 18.000. Esta última prescindirá de 6.000 empleados, casi un 30% de su actual plantilla, y cerrará más de 1.100 oficinas de aquí al 2015, prácticamente el 40% de su red. Yo no considero que somos el patito feo, ni mucho menos. Yo no puedo hablar nada más que bien de todo el apoyo que estamos teniendo. Y lo digo sinceramente, pero no lo digo aquí para quedar bien. Toda la gente que está cercana a mí tiene la misma opinión. Nosotros solo podemos hablar bien del apoyo que se nos está dando. Novedades también en cuanto a preferentes. Bruselas deja en manos del Gobierno y de los bancos la quita el dinero que se les debe a los afectados. Los usuarios tendrán que asumir parte de la recapitalización de Bankia, Nova Galicia y Catalunya Banco. La Comisión Europea no ha concretado qué cantidad perderán los clientes que han comprado este tipo de participaciones o bien deuda subordinada en esas entidades nacionalizadas. En el caso de Bankia se aplicará una quita del 39% cuando se trata de pequeños inversores. La cantidad de NCG todavía no ha trascendido. Calcular el valor económico
en el momento actual de esas preferentes, aplicar una quita parcial. A partir de ahí se producirá un canje por acciones o títulos equivalentes de las entidades respectivas. Después de reunirse con la Comisión de Peticiones y la Comisión de Mercados, su visita a Bruselas se zanjaba ayer con una conclusión clara. No se han cumplido las normativas ni las directivas europeas, pero ellos en este momento no pueden hacer nada. Quien tiene que hacer algo son los responsables españoles. Y hoy, apenas unas horas después de su regreso a casa, los afectados por las preferentes recibían la confirmación por parte de Joaquín Almunia. El comisario europeo anunciaba esta mañana que son el Gobierno y los bancos los que tendrán que determinar las condiciones de la quita. Por lo menos aquí ya sí que tenemos un plazo. Nos dicen que dentro de 3 meses tiene que estar resuelto todo este asunto de la quita y del canje. Algo que na Comisión Técnica tamén nos quedou claro, non poñen ningunha traba, ningún obstáculo para que o Goberno devolva os cartos. Cando Madrid nos di que Bruselas non me deixa, que a Troika non me deixa, que os mercados non me deixan, é mentira. El primer paso es estimar el valor económico de todas las participaciones. A estas se les aplicará una quita parcial que variará en función del producto y el resultado se canjeará por acciones. Los afectados empiezan a asumir que perderán parte de sus ahorros. Isto é inadmisible. Sexa a quita de un 1% o dun 2%. Desde Adicae advierten de la complejidad del proceso en el caso de Nova Galicia Banco, puesto que la entidad no cotiza en bolsa. Se habla mucho de acciones. En el caso de Bankia es posible porque es una entidad que cotiza en bolsa. Y recuerdan a la Xunta y al Gobierno central que la excusa de Europa ya ha llegado a su fin. También la clase política gallega se ha pronunciado sobre el asunto de las preferentes. La oposición asegura que se ahonda en la estafa. El Partido Popular recuerda que Bruselas ya advirtió de que en caso de engaño habría que recurrir a la justicia. En Galicia, dice el PP, eso se hizo mediante la vía del arbitraje. Evidentemente, a entidade agora terá que ver cal é a mellor forma de dar saída primeiro aos casos dos enganos. Aparecía a consideración de inversores capitalistas, por lo tanto, que asumían o risco da súa inversión estos aforradores estafados, tanto en preferentes como en débeda subordinada. Lamentablemente, isto se materializa. E agora o que lles di Europa co beneplácito de Rajoy e co beneplácito de Feijóo é que perdan os seus aforros. Están facendo negocio e gañan os de arriba, os poderosos, os potentes, os grandes bancos. Y en medio de todo esto, el FMI alerta de los retos que todavía plantea la reforma del sector financiero, aunque también matiza que se han producido progresos significativos. El otro día la OCDE empeoraba las previsiones de crecimiento económico para España. Hoy el FMI dice que saldremos de la recesión en 2014, creciendo un 1% y un 1,6% en 2015. Según sus cálculos, más en la línea del Gobierno, el desempleo tocaría techo el próximo año con una tasa del 25,1%. El organismo dirigido por Christine Lagarde advierte de que la economía española aún afronta vientos en contra fuertes en un contexto difícil. El gran anuncio de la sesión de control ha llegado por boca del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. Mantendrá las tasas judiciales, pero extenderá la justicia gratuita a nuevos colectivos. Que no solamente las mujeres que sean víctimas de violencia de género, sino los menores de edad víctimas de abusos o maltrato, los discapacitados psíquicos, los discapacitados físicos, los víctimas de trata y tráfico de seres humanos y las víctimas del terrorismo, junto con las víctimas de violencia de género, estarán exentos por la Ley de Justicia Gratuita que en 2 semanas aprobará este Gobierno, no solamente de las tasas, sino de todo el coste judicial. Por lo tanto, tampoco pagarán abogado y procurador. De momento, los profesionales de la justicia mantienen sus protestas que toman formas tan peculiares como la que han escogido los jueces de Ourense. Esta semana han decidido dejar de celebrar juicios, días de trabajo de mínimos que supondrán la suspensión de 500.000 de vistas. Así de tranquilos lucían hoy los juzgados de la zona. Novedades en el sector lácteo. Los productores podrían decidir mañana suspender la huelga de entregas que hoy cumplía su segunda jornada. A las 4 de esta tarde comenzaba en Santiago una reunión entre ganaderos, administración e industria en la que se ha logrado un principio de acuerdo. Según los sindicatos agrarios, la industria ha reconocido que el sector está en una situación inviable y se ha comprometido a buscar soluciones, aunque no será de manera inmediata. La Xunta, por su parte, se ha comprometido a pedir un encuentro con el ministro
ministro de Agricultura y a mantener una reunión con el sector en cuanto tome posesión el nuevo gobierno autonómico. Los ganaderos que, como decíamos, hoy comenzaban su segunda jornada de huelga con concentraciones ante las industrias lácteas a las que consideran principales culpables del ahogamiento del sector. También en esta ocasión la normalidad fue la tónica dominante, convocatorias promovidas por Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias y Jóvenes Agricultores, todos hoy pendientes del futuro del sector de 11.000 familias gallegas, aunque no con demasiadas esperanzas. 6 céntimos máis farían falta para cubrir os costes de produción que temos agora mesmo. Se baixa Dios abaixo nos dá algo de forza, é suerte. Eu creo que vamos seguir tempo así, que non vexo forma de salir. Non dou pagar o seguro meu é da muller, hai que cerrar a collús. Eu creo que despois hai moitas cousas que no sector lácteo hai que cambiar e que hai que mellorar porque senón non vamos durar moito. La ONG Médicos del Mundo ha marcado hoy con una alerta roja a las 9 comunidades autónomas que aplican a rajatabla la reforma sanitaria, excluyendo a los inmigrantes irregulares de sus servicios de salud. Aragón, Baleares, La Mancha y Madrid son las autonomías donde han registrado casos más graves de exclusión. El semáforo verde es para Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco por no haber aplicado el Real Decreto. Galicia se queda en luz amarilla porque, a pesar de haber aplicado la ley, se ha dotado de sistemas de atención a inmigrantes más allá de los mínimos exigidos. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Están enfermos, pero tienen esperanza y alegría. Un grupo de niños hospitalizados en la unidad de oncología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona han grabado este videoclip con la ayuda del cantante Macaco, pero también de sus propias familias y de los profesionales y voluntarios del centro sanitario. Con esta iniciativa animan a la población a hacer donaciones para que se pueda seguir investigando sobre el cáncer infantil. Cáritas de Galicia ha recibido hoy el premio Fernández Latorre. El jurado ha valorado la labor de asistencia social que realiza esta entidad en un momento especialmente complicado. El arzobispo de Santiago ha sido el encargado de recoger el premio en nombre de las 5 Cáritas diocesanas que hay en nuestra comunidad. Por su dedicación incansable a los más necesitados. Esa ha sido la razón por la que Cáritas de Galicia ha sido galardonada con el premio Fernández Latorre. El arzobispo de Santiago recibía hoy el galardón de manos del presidente de La Voz de Galicia, en un acto que ha congregado como cada año a las figuras más importantes del panorama político, social, económico y cultural de la comunidad. En su discurso de agradecimiento, don Julián Barrio ha querido recordar que los principios que mueven Cáritas están en las mismas raíces de la Iglesia Católica. Atravesamos una crisis no solo económica, sino, sobre todo, a mi modo de ver, antropológica y espiritual. Muchos sufren directamente las consecuencias de esta crisis, especialmente el paro y la ausencia de perspectivas y de esperanza. La Iglesia permanece atenta a estos sufrimientos y preocupaciones con un mensaje de confianza y de esperanza. Referencia también a la economía en la intervención del presidente y editor de La Voz de Galicia, que ha criticado la gestión de la crisis por parte de los poderes políticos. He dicho y escrito en más de una ocasión que la crisis en que nos hallamos inmersos tiene responsables con nombres y apellidos. No sobrevino por una catástrofe natural, sino que fue provocada y alimentada por quienes tenían la obligación de evitarla. Ninguno de los responsables ha pagado sus errores, aunque sí comprobamos cómo endosaban la factura a todos los demás. Hoy todavía nos anuncian sin reparo que el 2013 será un año de más penalidades. Semejante reconocimiento de incapacidad no es admisible, porque nadie, ni el presidente del Gobierno, ni las autoridades de Bruselas, ni la jefa del Ejecutivo alemán tienen legitimidad para condenar a la sociedad a la pobreza y a la desesperanza. Santiago Rey Fernández Latorre ha pedido además altura de miras para abordar el futuro de Galicia. Dentro de unas horas, la Cámara Gallega nombrará presidente y comenzará la etapa decisiva. La etapa en que con menos recursos y más dificultades
más hay que hacer para recuperar una Galicia que está pidiendo a gritos más vida. Es hora de reclamarle un cambio y de reclamarlo a todos los que deciden los asuntos políticos. No quiso recoger el guante de forma explícita al presidente de la Xunta, aunque sí introdujo alguna referencia a la crisis en un discurso marcado por el agradecimiento a la labor de los medios de comunicación. Os grandes fitos das sociedades libres non son concebibles, en consecuencia, sen os medios de comunicación. Non podo compartir o pesimismo dos que profetizan a decadencia dos medios de comunicación ou a súa sustitución por sistemas aínda sen definir. O risco non está, na miña opinión, no reemplazo dun medio por outro, senón en que todos eles manteñan a calidade da información, blinden a súa independencia e sigan sendo útiles á sociedade. Eu así o solicito para esta legislatura que os galegos están empezando en a que, estou convencido, venceremos a crise económica. En todo caso, no faltaron las palabras de reconocimiento a la importante labor de Cáritas en un contexto tan difícil como el actual. Seguro que todos desexaríamos que a caridade cara aos máis desfavorecidos que practican organizacións como Cáritas perdera pronto o protagonismo, principalmente porque deixara de existir persoas desfavorecidas. Pero posto que somos unha sociedade imperfecta, ninguén merece máis recoñecemento que eles, que aqueles que se esforzan día a día por mellorar unha realidade que, a bo fe, a todos nos incomoda. Ahora, cuando el concepto del estado de bienestar empieza a ser borrado del libro de la historia y cuando 5 millones de parados nos contemplan, Cáritas, amor, pues eso significa la palabra, toma sobre sus hombros la responsabilidad y el trabajo de aliarse con los que nadie quiere. Bien merecen este homenaje todas las entidades que desde una óptica u otra se esfuerzan por reparar lo que las instituciones tantas veces destrozan y por repartir pan y justicia entre los que de verdad lo merecen. Mi reconocimiento a todos ellos. Los 10.000 euros con los que está dotado el premio Fernández Latorre contribuirán a que Cáritas pueda seguir trabajando por la justicia social. Un hombre de 59 años inmerso en un proceso de desahucio se ha suicidado esta mañana en Sant Esteban, Navarra. Tenía una deuda por impago de alquiler de unos 4.200 euros. Vivía con su pareja sentimental. Al parecer había quedado viudo hace poco y había perdido a uno de sus hijos. Segundo día de juicio a Ochucán en la Audiencia Provincial de Lugo, sesión que tuvo que ser suspendida hasta mañana. José Carnero caía desmayado al suelo y tenía que ser evacuado de la sala por personal médico y luego trasladado en ambulancia al Hospital Lucus Augusti. Posiblemente se haya tratado de un episodio epiléptico. Hablamos ahora de la actualidad del caso Prestige con José Luis López Sors, el que fuera director de la Marina Mercante, de nuevo sentado en el banquillo, ha afirmado en su tercer día de declaración que el Prestige no cumplía la normativa para ir a un puerto refugio. En la sesión de hoy solo ha respondido a su abogada al considerar inaceptable el trato recibido ayer por los letrados de la acusación. El ex alto cargo ha vuelto a incidir en que alejar el buque de la costa fue la mejor decisión, apoyada, según su defensa, por las cofradías de pescadores e incluso por los ecologistas, como demuestra este documento presentado en sala. La zona a 200 kilómetros de la costa gallega presenta una enorme riqueza en fauna bentónica. Te ruego tengáis esta información en cuenta en el Ministerio para exigir a los armadores del Prestige la protección de esta sensible e importante área y el alejamiento de esta zona en caso de encontrarse cerca de ella. ¿Hablaron ustedes, señor López Sors, con representantes de las cofradías de pescadores? El capitán marítimo mantuvo reuniones con muchas de las cofradías de pescadores. ¿Y qué opinaban los pescadores sobre la conveniencia de acercar o de alejar el Prestige de la costa? Pues que evidentemente lo querían ver fuera de la costa.
Ha llegado la primera gran nevada del año y nuevamente las zonas del interior de Lugo y Ourense han sido las más afectadas. A primera hora del día se registraron los primeros incidentes en los puertos de Opollo y a Fonsagrada, donde tuvo que ser cortado el tráfico de camiones. En Pedrafita los vecinos se preparan ya para un largo invierno. Los vecinos de Pedrafita lo tienen claro, este será un año de nieves. Pues seguramente que sí, porque ha empezado a nevar muy temprano y hace mucho frío, sí, puede ser. O invierno con un poco de nieve, como siempre. A partir de 1000 metros neva, ¿no? A lo largo de la mañana se han registrado precipitaciones intensas en forma de nieve en cotas entre los 700 y los 900 metros. La temperatura más baja hoy en Galicia se localiza aquí, en esta localidad Pedrafita do Cebreiro, con mínima de -1 grado y máximas que no superan los 3. Eso sí, para muchos de los habitantes de este pueblo, ni esto es una gran nevada, ni hoy hace demasiado frío. Home, creo que é o frío que se aguanta ben. Está a 0 grados, -1 grado, é un frío moi normal. Este ano nos deu tempo a preparar todo, como pudestes ver, pois hasta incluso pintamos as máquinas e temos todo o dispositivo listo, pero bueno, ca neve que hai, pois bueno, con unha máquina que se saliu esta mañá a primeira hora, supoño que estará rematando por aí. Los transportistas se las ingenian para poder llegar a su destino. O que pasa é que non podemos subir ao Cebreiro, que é o sitio máis, digamos, de unha maneira máis difícil para chegar. Y algunos empiezan a pensar en las labores propias de estas fechas. Tenemos leña y preparamos los chorizos de la matanza y eso. Mientras los vecinos afrontan la parte más cruda del invierno, otros, los visitantes, la persiguen, como esta vecina del Bierzo que hoy ha viajado a Ocebreiro solo para disfrutar de la nieve. Solo, sí, por ver la nieve. A mí, yo encantada, es que a mí esto me encanta. Vengo con frecuencia aquí. Las bajas temperaturas continuarán hasta el fin de semana. Pues con esta estampa navideña nos despedimos ya por hoy. Mañana volvemos como siempre a las 8:30. Adiós.